Y bueno, la pregunta del millón es cómo surfear el mercado inmobiliario sin que nos lleve la ola, con tantos cambios, con no saber dónde estamos parados. Más que nunca es importantísimo tener, bueno, pues una profesional de nuestro lado. Así es que, por supuesto, pues aquí está para responder nuestras dudas, nuestras inquietudes, darnos pues la brújula de para dónde irnos. Lucila Padilla, nuestra agente de bienes raíces para todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Silvia. Yo me siento ya como más a gusto, o sea, te veo y siento como, agárrense muchachos. No, de verdad que han sido momentos diferentes, ya hablar acerca de la pandemia, ya llevamos más de un año. Sin embargo, yo creo, Lucila, que estas últimas semanas han sido especialmente complicadas. Correcto, sí. Pues hemos tenido un cambio definitivamente en lo que respecta a bienes raíces, pues como efecto de este lockdown que tuvimos ahora hace 2 o 3 semanas, ¿verdad? Entonces, en el aspecto de bienes raíces había estado por todo este año, vamos a decir, bastante activo, ha estado bastante activo y los precios habían estado subiendo bastante, ¿no? Unos porcentajes tremendamente altos, hasta un 30% en ciertas áreas. Entonces, a pesar de la pandemia que habíamos estado surfeando, como dices, pues había estado caminando todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero definitivamente que ahora este nuevo lockdown, esta tercera ola que nos llegó así, pues nos trajo un poco de efectos, ¿no?, en el mercado, y pues de eso te quiero platicar un poco. Así como yo les explico a mis clientes que están pensando vender, hay que saber en qué momento meterse a la ola para que te toque subirte a lo más alto en el precio, ¿verdad?, la venta de tu casa. Exactamente, así es como yo les voy explicando un poco en qué momento meternos en el mercado, porque hay hasta un día más específicamente, positivamente, digamos, con mejores resultados cuando tú entras al mercado en un miércoles, por ejemplo, al de la semana. Y también igual en el mes tenemos que estar analizando lo que está pasando con tu zona, con las casas similares a la tuya, porque hay muchas veces que los agentes pueden hacer un reporte de qué pasó en el mercado hace 3 meses y vienen a verte y te muestran lo que está pasando en ese momento, pero tal vez tú todavía no estás listo para pues sacar esa casa al mercado. Entonces empiezas a hacer los preparativos y después se tiene que hacer otro análisis del mercado, porque si no, pues estás fuera de temporada, vamos a decir, la ola a lo mejor ya bajó o a lo mejor ya subió. Entonces, ahorita tenemos una situación como tan específica de cómo ha ido moviéndose el mercado, tan diferente, vamos a decir, que hay que hacer un análisis muy constante de lo que está pasando en ese momento en la zona más cercana a tu casa. Tenemos en este momento, en el mes de abril, pues hemos tenido un cambio. Tuvimos como un freno de mano que se dio con este lockdown que se implementó de emergencia. Y por lo pronto, pues los precios han tenido un poco de bajón en aproximadamente un 3%. Estamos hablando de que eso implica para un seller que esperaba tal vez $1 millón en la venta de su casa, pues sí, estamos hablando de unos $30,000 menos. Mucha gente ya había comprado una propiedad, es como se había estado haciendo muchas de las compras y ventas, se estaba comprando y luego se ponía a la venta la casa. Bueno, eso se estaba usando o se está usando bastante, es la costumbre ahorita, cosa que no era antes de la pandemia. Entonces, pues sí, definitivamente que para las personas que ya compraron algo y ahora tienen su casa en la venta en este momento, pues hay que tomar un poco de precaución y hay que retomar un poco del análisis de las finanzas, revisar con su mortgage broker qué pasaría si no la pueden vender al precio que estaban esperando o qué tal que la tengan que poner a la renta si de plano es una situación en la que no se puede vender con el precio que debe de ser para poder cerrar la otra compra. Pues es que en el mes de marzo y abril hay una diferencia, vamos a decir, en el precio. Si tenemos que revisar cuánto se vendió una propiedad en el mes de marzo y cuánto se está vendiendo en el mes de abril, hay una diferencia cerca más o menos de un 3% o un poquito más, 3 a un 4%. En ese aspecto, bueno, para los buyers, pues dicen, bueno, hay que
aprovechar esa pequeña bache, digamos, que estamos pasando por parte de los sellers, pero los sellers pues tienen que prepararse mejor para saber qué decisiones tomar con la venta de su casa. Y sí, los números pues están muy claros, están en el Toronto Real Estate Board, no es lo que yo estoy inventando ahorita, es una cantidad de números que nos proveen para nosotros como realtors analizarlos y poder asesorar a nuestros clientes en cuáles son los siguientes pasos para sus decisiones, ¿verdad? Entonces sí, hay números muy, muy interesantes. En cuanto al precio del año pasado al precio de este año, por ejemplo, de marzo del año pasado a marzo de este año, pues sí tuvimos un incremento súper grande, ¿no? Como de un 30% en general. Wow. Sí. O sea, pero para arriba. Sumamente rápido además. Entonces, pues el que se tenga un pequeño bache ahorita de un 3-4% no es como algo que vas a tener una cosa así sumamente impactante, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta las tendencias. Entonces, cada mes es que el Toronto Real Estate Board nos provee con estas estadísticas, pues hay que ponerle mucho ojo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, si ahorita estamos viviendo, bueno, pues esta última colita, yo espero, por favor, de la tercera ola, saca tu bola de cristal y dime, pues, ¿para dónde podríamos irnos? ¿Qué es lo que tú crees que podría suceder? Pues mira, esa parte es muy interesante. Yo quisiera tener esa bola de cristal, pero en base a la historia, a mí me gusta mucho la historia en todos los aspectos. Entonces, y me gusta mucho leer. Entonces, siempre estoy como que revisando la historia, a ver qué pasó cuando SARS, por ejemplo, aquí en Canadá con el real estate, tuvo un bache 2-3 meses y se repuntó de nuevo. Por ejemplo, eso fue hace 18 años, justo mi hijo estaba naciendo, justo me acuerdo muy bien por eso. Entonces el año pasado, cuando tuvimos este primer así freno a mano que nos mandaron a todos a nuestra casa, que se acabó la fiesta básicamente y nos mandaron a todos el año pasado en marzo, hubo también un bajón en este momento, pero como un mes después empezó todo a retomarse como de una manera más natural. Entonces yo creo que ahorita el hecho que estamos todos siendo vacunados como más rápidamente, ya está un sistema de salida. Ya vi que te vacunaste. Ya. Ya viene la segunda pronto. Entonces, yo esperaría que esto va a tomar un lapso de un mes, algo así, en lo que se reorganiza toda la gente, porque ahorita con ese lockdown que hubo, pues hubo muchos compradores que prefirieron quedarse en su casa, muchos sellers que prefirieron no vender, esperarse, les dio pánico, les dio miedo, les dio un poco de preocupación. Pero yo pienso que ya en un momento dado esto va a empezarse a retomar con más tranquilidad y ya va a empezar el mercado a seguir su rumbo. Y además, pues las tasas de interés siguen bastante atractivas, o sea, no hay... Buen punto. También cuando uno va a la playa te encuentras unas conchitas bien bonitas, ¿no? Esa es también una de las gracias de la ola, ¿no? Que se lleva muchas cosas pero te trae otras. Sí, correctamente, así es. Entonces, pues seguramente que van a venir cosas buenas. Eso siempre pienso yo, que las cosas pasan para bien y esto es un momento solamente, hay que aprender de él y hay que observarlo y hay que ver cómo ganarle a la situación. Recuérdame, por favor, qué es lo que sucede con estos juegos que yo te preguntaba. Yo quiero jugar. ¿Cómo juego con Lucila Padilla y gano? Hay que jugar para ganar. Cada primer lunes del mes, bueno, pues tengo un quiz que yo mando en las redes sociales, ya todos, por los que tengo su email, se los mando por email, y los que no, por social media. Entonces, es una pregunta que tienes que escoger entre 4 respuestas y bueno, solamente por participar entras en una rifa de $25 de una gift card de Amazon. Es muy divertido contestarlo porque son preguntas muy como curiosas de la vida y de la historia de todo. Pero además, el primer lunes del mes se sale en social media y al siguiente lunes salgo yo a dar el ganador de todos los que participaron. No importa que no hayas contestado correctamente, participa y puedes ganar esos $25. Cada mes lo hacemos y ese lunes que te digo que saco el ganador, pues yo salgo cantando, bailando. Amo eso. Mis frases. Lo amo. Porque que se note que hay fiesta, que se note que hay fiesta. Hay que aprovechar cualquier oportunidad. Y esta es una, así que los invito, pueden ir a fundaymonday.com y ahí se llena una hoja, ahorita es una página, es muy simple, tu nombre, tu email y tu teléfono
y pones la respuesta y ya entras a participar. fundaymondays.com. Bueno, pues yo ahí los veo, fundaymondays.com con Lucila Padilla. Vayan a su página web porque también ahí, si tú le das clic del lado derecho, pues Lucila va a cortar no una flor, sino varias de su jardín y nos va a regalar un libro. Correcto, ahí están los 4 libros publicados. Solo tienes que mandar tu información y te lo enviamos por correo, o si lo quieres hacer download, también te mandamos el link para que lo hagas download digitalmente. lucilapadilla.com. Qué bonito tenerte aquí, como siempre, Lucila Padilla. Nuestra gente de Bienes Raíces para todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas. Gracias por echarnos el salvavidas, gracias por prestarnos la tabla de surf y por dejarnos pues imaginar que podemos tener ahí a Keanu Reeves, ¿no? Al lado en Ande. punto de quiebra. Eso es todo.